Muy buenos días. Vamos a dar inicio a la conferencia magistral. Les pedimos de manera respetuosa su atención para nuestros apreciables ponentes. En esta mesa magistral nos acompaña el doctor Ángel Correa Treviño, exsecretario general de la ADP. El licenciado Alejandro Gómez Tániz, en representación del licenciado José Abugaber Andonier, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de Cancún. Gracias por acompañarnos. Modera el maestro y presidente Juan Carlos Sierra Boche, presidente de la Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana. Al cual se da. De verdad es que mucho muy amable de tu parte. Voy a ser muy breve en las presentaciones. Luego de repente la gente que presentamos nos llevamos como media hora en el currículum. Y yo creo que Ángel, si leemos el currículum, vamos a llevar una hora. Así que voy a ser muy breve porque lo que queremos, fundamentalmente todos nosotros que estamos aquí, es escucharlos. Entonces, empezaré con Ángel. De siempre Ángel, egresado de Economía de la UNAM, se ha destacado, sobre todo, y todo el mundo lo conocemos, sobre todo por la labor, la experiencia en temas internacionales. Ha sido presidente de consejos de administración de toda la banca de desarrollo, subsecretario de Asuntos Internacionales, responsable de la contratación y renegociación de la deuda, pero también ha sido secretario de Hacienda y Crédito Público, secretario de Relaciones Exteriores, y bueno, la última posición reciente fue el secretario de la OCDE. Y déjenme decirles en este caso que a pesar de que la sede está en París, Ángel siempre estuvo muy cercano a México, haciendo estudios y trabajos precisamente para beneficiar y recomendar a los presidentes electos lo que se tendría que hacer y lo que recomendarían para hacer y mejorar la situación. Digamos, lo hace en la OCDE aproximadamente 15 años, ¿no? Y déjenme comentarles que se ha unido de siempre, desde Fox, del caso de Calderón, el caso de Enrique Peña Nieto, y a los representantes de López Obrador, precisamente desde la OCDE, para hacerle recomendaciones. Así que démosle un fuerte aplauso a Ángel por estar con nosotros. Alejandro, un buen querido amigo, representando a Pepe Abogado, que se disculpa por estar en otros temas específicos de agenda, entre otros aspectos, viendo el tema de política industrial. Pepe Abogado, después de tantos años que nos quedamos en política industrial, finalmente denunció Pepe el que nuevamente existiera política industrial en sus bases primarias, digámoslo así, porque todavía los empresarios necesitamos, en este caso, tener mucho más amplias las condiciones, las formas y los términos para poder ir creciendo, pero es un buen principio lograr esa política industrial. Alejandro es economista también, egresado del TEC de Monterrey, representa en este sentido, él es presidente de la Comisión del Centro de Inteligencia de Concamín. Él es el responsable de nutrir a los empresarios de todos los industriales del país, de darnos información económica para que tengamos mejores bases, elementos y argumentos para poder tomar decisiones. Tiene la maestría de Política para el Desarrollo y Administración Pública.
ha participado como director de análisis, en este caso en la parte del estado de Guanajuato, ha sido regidor. Hoy tenemos la fortuna de tenerlo en Concamín y además tenemos la fortuna de tenerlo aquí, precisamente en este Congreso Nacional de Economistas, que va a ser muy interesante la mesa. Demos un fuerte aplauso a nuestro querido. Sin más preámbulo, les parece que entremos de una vez al punto fino de la mesa. Y aquí lo que yo quisiera en este caso destacar es, Ángel, te toca la fuerte tarea de arrancar. Y ese arranque significa saber tu punto de vista y compartir tu experiencia sobre los temas internacionales y nacionales. Te dejamos abierto el tema y empezamos a desarrollarlo paulatinamente para que todo el público te pueda escuchar. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias. Quería yo, en primer lugar, agradecerle a Juan Carlos, pero a toda la federación, el premio de hoy. Debo decir que el premio ha sido objeto de unas 200 fotografías más o menos. O sea que el premio es el protagonista más importante del día de hoy. Además, me parece muy apropiado que sea un búho, ¿no? Porque los búhos no hablan mucho, pero se fijan, ¿no? Está muy bien, ese es un reto para todos los economistas para que nos fijemos, ¿no? y que seamos muy objetivos. Muchas gracias. Quisiera también agradecerle a los representantes tanto del municipio como del gobierno del estado que nos hayan acompañado en la ceremonia inaugural y también pues los comentarios y los conceptos que compartieron con nosotros. Miren, yo quisiera felicitar a Juan Carlos por el tema de que dice, queríamos hacer un libro y nos salió una enciclopedia, ¿no? Nos salió una enciclopedia de 9 tomos, pero lo importante es que si queremos saber qué tiene que hacer Yucatán, qué tiene que hacer Michoacán, qué tiene que hacer Jalisco, ahí lo podemos encontrar. Este es un momento en el cual se vuelve doblemente valioso esto, porque estamos planteando pues este asunto del proyecto de nación. Invariablemente decimos, bueno, 2050, pues 2050 está medio lejos, ¿no? Falta pues una generación entera. Pero primero los tiempos llegan mucho más rápido que uno se imagina. Pero en segundo lugar, pues ¿no? Se hace camino al altar, ¿no? Y el problema de plantearse metas muy ambiciosas como las que se plantea el estudio, pues implica compromisos, pero implica también infraestructura, implica educación, implica instituciones, participación de las instituciones y también en el camino la creación de instituciones. Así es que yo quisiera felicitarte a ti por tu liderazgo, pero además a todos por la contribución que hicieron en este sentido, por la misión, pero además pues estos temas de sustentabilidad, de la nueva economía, el tema social y el tema de una agenda doméstica, casi todos los estudios y todo lo que pues, presenta uno como ideas hoy tienen esos encabezados. Lo importante es cómo llena uno. Después del encabezado, qué es lo que pone uno ahí como estrategia y también qué es lo que pone uno como acción
acción, porque no solamente es una cuestión de recomendarle a los demás o que alguien haga algo, sino también de la responsabilidad que tenemos nosotros. Y aquí quisiera decirles que el haber recibido el premio hoy pues me honra doblemente. Primero, es un privilegio, es un gran placer, es un honor, por supuesto, pero también me compromete a seguir trabajando como lo he hecho ya, pues, no quiero decir, pero 50 años, ¿no? 50 años o un poco más. Yo empecé a los 17 años en la Comisión Federal de Electricidad y pues desde entonces no le he aflojado, ¿no? Y la verdad es que he visto pues, diferentes etapas de México, ciertamente varios gobiernos, ¿no? Porque efectivamente fue el presidente Fox el que me propuso, pero pues ya había yo trabajado desde Díaz Ordaz, Echeverría, todos los que vinieron después. Así que ya es un buen rato, ya es mucha historia personal, pero también de las instituciones. Miren, me pedía Juan Carlos que yo les platique un poquito del contexto internacional y después del tema de México en ese contexto. Está muy revuelto el contexto internacional, muy turbulento. Si uno quisiera escribirlo en unas pocas palabras, desaceleración económica. Fíjense ustedes que desde 2008 traíamos la crisis de los bienes raíces y la crisis financiera de entonces. Hubo una caída del crecimiento, 2008, y después tratamos de salir del agujero un par de veces, no nos funcionó muy bien y sentíamos que ya íbamos, que ya habíamos salido, y entonces nos pegó la pandemia y la pandemia fue enormemente destructiva. Pero el problema es que la pandemia sigue, no ha terminado. Los estados siguen gastando, los estados siguen teniendo contagios, siguen teniendo hospitalizaciones, siguen teniendo muertes y siguen gastando tanto en prevención como en pues, la curación de los enfermos. Y ya sentíamos que ya la habíamos librado y que ya íbamos saliendo del tema de la pandemia, y bueno, viene la invasión. No, pues, y si no, pues es un problema local, es un problema europeo, ¿no? Pero cuando entre Rusia y Ucrania juntan el 30% de la oferta de trigo y el 25% de la oferta de maíz y el 50% de la oferta de granos de semillas de girasol, por ejemplo, cosas así muy específicas, pues entonces el problema se vuelve mundial, pero sobre todo cuando Europa depende como en 40% del gas, de la energía, del carbón, del petróleo y del gas ruso. Pero la verdad es que cuando uno dice 40%, pues son promedios, como todos los promedios, pues ocultan unas dependencias que van de más del 100%, y digo porque hay países que reciben y que reexportan, además del consumo interno. Hay países de los que depende crucialmente la disponibilidad de energía, precisamente de Rusia.
entonces los países bálticos, pero uno pierde de vista el hecho de que el 70% del trigo de Turquía o el 80% del trigo de Egipto, en fin, viene de Rusia o de Ucrania. Y entonces uno se da cuenta de que lo que parece un conflicto europeo, por cierto, un conflicto europeo muy traumático porque estamos hablando de 80 años después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O prácticamente 80 años. Entonces, quiere decir que se rompió todo eso, esa ambición enorme que habían creado todos los europeos a base de todas esas asociaciones y todas esas alianzas, de que no se repitiera un conflicto armado en la región. Y sin embargo, se da ahora por esta ambición del presidente Putin y por pues, todas las consideraciones que uno puede hacer respecto de qué es lo que realmente provocó la invasión. Pero, ¿qué sucede cuando uno ve las cosas desde el punto de vista de México? Pues que dice uno, bueno, sí, es un problema local, es un problema europeo, de Rusia con Ucrania, y están muy preocupados los europeos, pero la verdad es que no. Los efectos a través del mercado de energía, a través del mercado de granos y a través del mercado de metales y a través del mercado de semiconductores, etcétera, son mundiales y le están afectando mucho a nuestro país, a América Latina en general. En fin, claro, algunos países que exportan algunos de los productos que han subido mucho de precio, pues les va bien. Si exportan commodities, ¿no? Sí, pero si importan energía, por ejemplo, al mismo tiempo, pues habría que netear para ver cómo les va. Pero el hecho es que tenemos un problema muy, muy severo del próximo invierno. Y pues, a lo mejor un par de inviernos más, mientras que se estabiliza el tema de la oferta y la demanda y se acelera el proceso de energías renovables para sustituir a los combustibles fósiles, pero también se reduce el consumo, que es una de las formas más obvias, ¿no?, de resolver parte del problema, cuando menos, que es reducir el consumo y por lo tanto reducir la necesidad. ¿Y qué pasa cuando entonces hay una inflación generalizada derivada de este choque brutal de oferta que ha sucedido? Pues entonces los bancos centrales hacen no solo lo que tienen que hacer, sino casi lo único que pueden hacer, lo que saben hacer, y es que suben las tasas de interés. El Banco de México ayer anunció que subía 3/4 de punto, llegó creo que 10% por ahí, a 9.25, y ahora se especula si la próxima vez va a ser 75 o va a ser 50, en fin. Pero, ¿qué quiere? Y después de la Federal Reserve, que ya hizo 3 aumentos de 75 puntos base, pero además de que le siguió el Banco de Inglaterra, de que le siguió el Banco Central Europeo, etc. Y muy bien, qué bien que los bancos centrales autónomos aumenten sus tasas de interés como una forma de combatir la inflación. Ajá. Pero el otro problema es que, pues, si se les pasa de rosca, el problema es que puede llevar a una recesión. ¿Y qué es una recesión? Nosotros, como economistas,
pues lo sabemos, crecimiento negativo de más de 2, de 3, etcétera, pero sobre todo de indicadores que sugieren que se está afectando el empleo, que se está afectando la inversión, que se está afectando el nivel de vida de la sociedad. Y aquí pues tenemos indicadores un poco contrarios porque, por ejemplo, en Estados Unidos hay pleno empleo, de hecho hay escasez de mano de obra, en Inglaterra igual, en partes de Europa igual, etc. En México es muy difícil saber cómo está el tema del empleo porque 60% el empleo en México es informal. Y entonces se vuelve difícil seguirle la pista. Pero además tenemos, ya lo mencioné yo, de la necedad, de la terquedad de la pandemia que se niega a desaparecer. Pero también un fenómeno que Moisés Naim acaba de escribir un libro que se llama La revancha del poder. Y dice Moisés que hoy 75% de la población del mundo vive bajo regímenes autoritarios. Algunos de ellos, por cierto, democráticos, con elecciones y todo lo demás, pero autoritarios. Y bueno, pues dice uno, ¿qué, no? Dice, no, pues es que hace una generación se trataba de 45%. Y entonces dice uno, bueno, en estos 30 años, de una generación que ha pasado en materia de democracia, bueno, pues parecería que hemos retrocedido en lugar de avanzar más. Entre otros, la pandemia, pero no empezó el proceso con la pandemia. Y ese es el tema, esa es la turbulencia. Estamos entre la noticia de un día de que ya subió la Federal Reserve, y ya subió el Banco de México, y ya subió el Banco de Inglaterra, y subió. Y luego el tema del crecimiento, y luego el tema del empleo, y luego pero en general lo que tenemos es que en el mundo turbulento, complejo, enormemente desafiante de hoy, se vuelve muy difícil transitar para un país en desarrollo o para un país de desarrollo intermedio como lo es México, porque prácticamente todos los sectores sensibles para un país como México están afectados, están tocados en el contexto internacional. Ahora, en ese contexto, ¿cómo nos va a México y por qué? Bueno, la verdad es que tenemos 20 años anteriores con un promedio de 2% de crecimiento. Si uno puede, eso quiere decir que no es un problema de este gobierno, no es un problema del anterior, no es un problema, es como atávico, es como sí, efectivamente. Este sexenio vamos a crecer en promedio cerca de 0 por la caída brutal. Acuérdense que en 2019 ya tuvimos un crecimiento ligeramente negativo y luego en el año 20, pues una caída, como relató Juan Carlos, pues que llegó prácticamente al 9%, cuando se decía que íbamos a caer al 3 o al 4 o al 5, y finalmente, como dijo Juan Carlos, lamentablemente tuvimos razón, ¿no? Me refiero, el turismo yo lo estoy poniendo, ¿no? Estoy poniendo el traje de todos modos, pero en los organismos internacionales como la OCDE estábamos efectivamente previendo una caída muy importante de la actividad económica. Y bueno, todo el mundo cayó
en el 2020. Todo, la actividad económica de todo, prácticamente todos los países del mundo. ¿No? Creo que con excepción de China, que creció al 2%, una cosa así. Pero normalmente venía de crecer al 8%. Y es una caída brutal. Y después el rebote del año 2021, que no fue tan fuerte como pensábamos o como esperábamos, y el año 2022, que ya prácticamente ya terminó, en donde se prevé pues algún crecimiento modesto, positivo, pero el año 2023 nos dicen las proyecciones que México crecerá al 1,5, es el caso de la OCDE, 1,5, hasta algunos analistas del sector privado en México que hablan de 1,2, y Fondo Monetario habla de 1,2, y luego hablan algunos analistas mexicanos sobre México que puede ser hasta de 1% el crecimiento del año que viene. Pero esto independientemente de quien tenga razón, ojalá que tenga razón el gobierno, ojalá que sea 3%, como dice el documento de criterios que acaba de presentar el gobierno al Congreso para la aprobación del presupuesto del 2023. Ojalá. Pero lo que parecería es que entonces ya llevaríamos 6 años de un promedio muy bajo, casi cercano a flat, ¿no? Pero luego, ¿qué es lo que nos dicen los expertos independientes que consulta el Banco de México? Que en los próximos 10 años vamos a crecer al 2%. Entonces, 20 años al 2%. Los próximos 10 al 2%. Y esto es pues, muy bajito, casi flat. Por abajo del 2% en todo caso. Quiere decir que teníamos 30 y tantos años de crecimiento de menos del 2%. A todas luces insuficiente. A todas luces preocupante, porque estamos hablando del hablaba icónico, no, el icónico 5%, ¿no? Que todos los presidentes dicen hay que crecer al 5%, hay que crecer al 5%. Todos los partidos dicen que hay que crecer al 5%. Bueno, pero hay que crecer al 5% 50 años seguidos, no por un sexenio, porque es la única forma en que nos vamos a poder emparejar. Porque se siguen acumulando, conforme sigue aumentando la población y sigue aumentando la pobreza, sigue aumentando la desigualdad, etc., se siguen acumulando necesidades que solo se pueden resolver mediante un crecimiento sostenido. Los temas de pobreza y desigualdad que acabo de mencionar, pues si acaso se complican con un problema como la pandemia y luego se complican con un problema como la inflación que tenemos ahora, que es parte importada y es parte doméstica. Parte importada porque, bueno, ya platiqué, la pandemia y la invasión y todo lo que ustedes quieran, pero también parte importada porque, ¿qué pasa? En México no tenemos suficiente competencia. Quiere decir, hay productores dominantes de un servicio o de un producto, o muy pocos que con relativa facilidad pues pueden sumarse a lo que el líder sugiera. ¿Y por qué? Porque pues ahí tienen ventaja. Pero el hecho es que falta competencia y eso está generando fuentes de inflación
generadas, sí, infligidas, si quieren ustedes, disparo del pie, ¿sí? En un momento en el cual hay presiones importadas muy severas. Entonces, pues tendríamos que estar haciendo exactamente al revés, ¿no? Sí, tratando de aliviar un poco las presiones. Y por otro lado, es conocido que México, América Latina, no es la región más pobre del mundo, pero sí la más desigual. Y ahí las desigualdades son las que en Chile dieron lugar a un cambio de régimen, las que recientemente en Colombia dieron lugar a un cambio de régimen. ¿Por qué? Porque la gente lo que dice es, yo no sé exactamente por qué, pero el resultado no me gusta. El resultado en términos de cómo me va a mí. Entonces, este es otro problema, pues muy serio y severo. Tenemos el tema de la pobreza, es bien conocido, que aumentó en varios millones la pobreza en estos años. Uno lo entiende desde el punto de vista de la pandemia, pero el hecho es que en una población en donde ya tenemos cerca de la mitad de la población en pobreza, pues obviamente el agregar a estos números es muy complejo y nos provoca desafíos sociales, nos provoca desafíos políticos también. Entonces, tenemos un contexto internacional particularmente desafiante y después un contexto nacional de temas que no, insisto, no son nuevos, pero el tiempo tiene impacto, tiene efectos. Un mismo problema dejado sin tratar o tratado mal se vuelve crisis. Las crisis estallan, se pasan al tema, se pasan al ámbito de lo social, se pasan al ámbito de lo político, y entonces las sociedades generan inestabilidades que son muy difíciles de resolver. Generan divisiones que son muy difíciles de resolver. Y entonces yo termino con una reflexión que tiene que ver con lo que yo he llamado el necesario diálogo entre la sociedad y el gobierno. Y es un diálogo que yo siento que se ha roto. Es un diálogo que yo siento que se ha, si acaso se ha exacerbado esas diferencias que existen, que han existido hasta ahora. Y sin embargo, es el tema más urgente que tenemos en la agenda en cuanto a poder volver a platicar entre los gobiernos y la sociedad para poder plantear las soluciones a problemas que obviamente son complejos. Y ahí otra vez los economistas. ¿Por qué? Porque independientemente de que estemos en el sector público, el sector privado o el sector social, primero le entendemos al asunto. Eso ya de por sí nos compromete. En segundo lugar, los que estamos en posiciones de hacer algo al respecto, tendríamos que levantar la voz como individuos
como instituciones, pero también como gremio, como ha sido el caso, pues inclusive con el costo de críticas al sector, al gremio, etc. Pero hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir. Y la otra cosa, al ser economistas, es que seguramente escogimos el estudio de la economía porque todos, en el fondo, tenemos una vocación de contribuir a que el mundo sea mejor. Y eso es parte intrínseca, es parte integral de la formación que recibimos. Y esto es independientemente de si estudiamos en la UNAM, como en mi caso, universidades privadas o universidades regionales, etc. Todos lo que aspiramos desde el sector privado, desde el sector público, desde el sector social, es a contribuir a que el mundo sea mejor. Y por eso es que nos interesó el estudio de la economía desde un principio. Esto lo menciono por la urgencia, decía yo, del restablecimiento de este diálogo, del restablecimiento de esta posibilidad de poder tomar las decisiones después de un diálogo con los sectores afectados o con los que saben y pueden entonces influir. En virtud de sus conocimientos, no tienen que ser sectores afectados, pueden ser también académicos o pueden ser gremios. Estos son pues algunas de las reflexiones y los comentarios en este mundo turbulento. Y quisiera yo terminar diciéndoles que empezamos como en 4% las proyecciones de crecimiento del mundo, 4,5%, casi 5%, y ahora ya vamos en 2,2% para el año que viene. O sea, le bajamos y le bajamos y le bajamos y le bajamos, pues por la pandemia y luego por el tema de la inflación y por todo lo que ustedes quieran y por la inflación, en fin. El área del euro, el año que viene va a crecer 0,3%, la tercera parte del 1%. México, ya les había yo dicho que se prevé que crezca al 1,5%. ¿Cuál es la diferencia entre que la zona del euro, que Alemania, Alemania se prevé que pueda crecer en negativo en virtud de la dependencia de este tema del gas, pero que Francia crezca al 0,6%, que Italia crezca al 0,4%, que tienen poblaciones no solo estables, sino inclusive decrecientes, a diferencia de un país como el nuestro, en donde estamos aumentando la población. Pero además, ¿por qué se prevé que el crecimiento de México va a ser modesto el año que viene? Porque el motor que jala mucho el crecimiento mexicano es Estados Unidos. ¿Cómo nos va con la integración que tenemos cada vez mayor a través del TLC, del TEMEC, ¿no? Ahora, pero resulta que Estados Unidos va a crecer al 0,5% el año que viene, al 0,5%. Es decir, prácticamente no va a crecer. Y entonces el efecto de jalón sobre la economía mexicana es menor. Y por eso, si acaso, eso es una llamada de atención, a decir, si el mundo está tan complicado, si el mundo está
tan turbulentos y el mundo está tan complejo, pero además, si casi todas las instancias que enfrentamos resultan negativas para el crecimiento. Entonces, lo que tenemos que hacer es estar más unidos que nunca y enfrentar estos desafíos como una sociedad, como un gobierno, juntos, más unidos que nunca, para la cual vuelvo al tema del diálogo entre la sociedad y el gobierno se vuelve cada vez no solo más importante, yo diría urgente, yo diría inaplazable. Muchas gracias. ¿Qué les parece si seguimos con Alejandro para que nos complemente inmediatamente y después de que termine Alejandro empezamos a intercambiar puntos de vista en la mesa y vamos a abrir después micrófonos para poder hacer preguntas directamente? Alejandro, por favor. Sí. Gracias. Bueno, pues muy buenos días. Muchas gracias, Juan Carlos, por la invitación a estar el día de hoy con ustedes. Un honor compartir el panel con el doctor José Ángel Gurría. Y bueno, pues me tocó acompañarlos el día de hoy a solicitud de José Abogado, presidente de la CONCAMIN. Como lo comentaron en la introducción, yo estoy como director del Centro de Inteligencia de la CONCAMIN, proveyendo los análisis económicos y de información. Y les voy a compartir un poco de lo que hemos estado viendo en términos de política industrial, que es lo que solicitaron que les expusiera. Si me apoyan con la presentación, por favor. Primero que nada, bueno, pues platicarles un poco lo que es la CONCAMIN. La CONCAMIN es la Confederación de Cámaras Industriales de la República Mexicana y las cámaras afiliadas a la CONCAMIN representan aproximadamente el 40% del Producto Interno Bruto de México, básicamente toda la industria nacional, que es la minería, electricidad, gas y agua, la construcción, las manufacturas y algunas otras actividades de comercio y servicios que también están en la CONCAMIN, como el transporte. Representamos aproximadamente el 52% de todos los empleos registrados en el Seguro Social y el 90% del comercio exterior. Somos 124 cámaras y asociaciones empresariales. Pero bueno, entrando en materia, aquí podemos ver y se relaciona con lo que nos comentaba el doctor Gurría. Esta gráfica es del año 2000 al 2022. ¿Cómo se ha comportado el índice de volumen físico de la actividad industrial en México? Y a diferencia de otras naciones, pues aquí podemos ver una curva bastante horizontal. Aquí podemos ver en el sexenio de Fox, el crecimiento promedio de toda la industria fue de 1.3%. En el sexenio de Calderón fue de 0.4% al año. En el de Peña Nieto fue de 0.7% y en el de López Obrador traemos un menos 1.9% para el periodo, les digo, de 3 años de AMLO. Si analizamos la industria del 2000 al 2022 trae un aumento promedio del 0.5%. Entonces, lo que decía el doctor, bueno, 2% en el PIB, pero la producción industrial, pues obviamente bastante rezagada. ¿A qué se debe esto? Bueno, pues aquí pueden ver ustedes el caso de la minería, que bueno, desde luego tiene que ver con la situación de Pemex, pero para el periodo 2000-2022, promedio anual, la minería ha caído menos 1.3% cada año. Si analizamos electricidad, gas y agua, bueno, pues eso, entre más mexicanos haya, pues se va a requerir más servicios. Este sí ha crecido un 3.3%. pero el sexenio de López Obrador trae un menos 2.3%. Si analizamos la construcción, pues venía marchando bien, pero el sexenio de López Obrador es uno de los sectores más golpeados. Trae un crecimiento promedio anual de menos 5.8%. Si analizamos dónde estamos más rezagados, es precisamente en la parte de la inversión. Y dentro de la inversión, el sector de la construcción
es el que, si inclusive comparamos el nivel de inversión actual con el de 2019, estamos 10% abajo. Y esa es la manufactura, que pues, es el que, además de electricidad, gas y agua, el que muestra el mejor desempeño y obviamente apoyado por el comercio exterior. Como decía el doctor, en la medida en que Estados Unidos crece, pues se requieren más bienes y servicios hechos en México y eso es lo que impulsa la manufactura. Pero de cualquier forma, para el periodo 2000-2022, el crecimiento es de apenas 1.1%. Esto es importante porque aquí podemos ver cómo ha ido evolucionando el empleo. Podemos ver que si analizamos el periodo del 2006 al 2022, de acuerdo a los datos del INEGI, en México se sumaron casi 14 millones más a la fuerza laboral. Desde luego, muchos de ellos, la enorme mayoría de ellos en la economía informal, lo cual, bueno, pues es todo un problema. Y podemos ver, bueno, en las primarias se sumaron 539,000 personas, en las secundarias 3.2 millones de personas y en las terciarias casi 10 millones de personas. Entonces, me parece que vamos a llegar a uno de los grandes problemas que trata de resolver la economía, que es la cuestión de la productividad. Y si en México no tenemos productividad, no vamos a poder mejorar los niveles de vida de la gente. Entonces, recordando su momento, les exponía las pequeñas tasas de crecimiento en cuanto a industria, pero vemos enormes tasas de crecimiento en población ocupada. El resultado es pues, una pérdida de productividad. ¿De qué lo podemos ver? En el sexenio de Calderón, la productividad cayó promedio al año en menos 0.2%. Es decir, la gente trabajando creció más de lo que creció la producción. Es la producción industrial, perdón, la productividad industrial. Con Peña Nieto nos fue bien, crecimos en promedio 0.8%. Y con López Obrador hemos estado cayendo en menos 2.4%. El promedio del periodo 2006-2022, que es la serie más larga que se puede obtener del INEGI, vemos un menos 0.4% promedio al año. Si no hay productividad, no se pueden mejorar los niveles de vida de la población sin causar inflación. Y ese es el gran reto que tenemos en Concamín, que es incrementar los niveles de productividad. Ven ustedes las actividades secundarias, igual, mismo fenómeno. ¿Cómo ha quedado la productividad? Todos los sexenios en rojo. La productividad del sector construcción, y donde sí hay una mejoría es en la productividad de la industria manufacturera. Aquí sí podemos ver que hubo un gran impulso en el sexenio de Calderón, con Peña Nieto una disminución y con López Obrador de igual forma una disminución. Entonces, suficiente pues con las gráficas, pero el punto es la productividad. ¿Y cómo podemos aumentar la productividad? Bueno, pues hay muchas formas, pero nos parece que un primer paso pues es que exista una política industrial. Esta gráfica, ahora sí les prometo la última, también va a ser un fenómeno que es importante. Y es, vean ustedes cómo ha evolucionado el mercado interno y la línea de color rojo es el consumo de bienes importados. Podemos ver que en el periodo del 2000 al 2022 la importación de bienes de consumo aumentó 250%, mientras que el consumo de bienes nacionales creció 29%. Entonces, aquí tenemos también un problema en cuanto al desarrollo del mercado interno, que pudiéramos enfocarlo al consumo de bienes nacionales y aumentando la productividad podríamos tener, pues obviamente, un mejor desempeño. Entonces, ¿cuáles son las consideraciones cualitativas? Como ustedes saben, el pasado 20 de septiembre la Secretaría de Economía presentó un documento de política industrial, que tituló Rumbo a una política industrial. Desde luego, pues hay que ver cómo va a funcionar y sobre todo, bueno, pues que le asigne un presupuesto, porque si no le asigne un presupuesto, pues va a quedar como pues, buenas intenciones. Pero desde luego que hay cosas que vemos muy positivas, como el relanzar la marca Hecho en México, en función de lo que les comentaba hace un momento, y de igual forma vemos puntos de coincidencia con las cuestiones como la innovación y tendencias tecnológicas científicas, el tema de la formación de capital humano para las nuevas tendencias,
la promoción del contenido regional y los encadenamientos para MIPYMES y las industrias sostenibles y sustentables. Y el doctor estará de acuerdo. Bueno, esto ya lo he visto muchas veces. Debe haber presupuesto, debe haber una intención clara, porque si no, pues va a pasar a formar parte de la N cantidad de estudios que se han hecho en esta materia. Desde la CONCAMIN, pues obviamente aplaudimos esta iniciativa. El tema es la productividad, el tema es el crecimiento económico, pero necesitamos tener mediciones, objetivos específicos y las estrategias regionales. De igual forma, bueno, no se ha especificado cómo es que va a participar la banca de desarrollo, que durante este sexenio pues hemos visto que no ha sido muy activa, y de hecho si analizamos los indicadores de banca de desarrollo, pues la cartera ha venido disminuyendo. De igual forma, pues un eterno tema pues es la simplificación de la política tributaria y desde luego los incentivos fiscales, que en este gobierno pues básicamente no los ha habido. Desde luego también un tema de una política inteligente de sustitución de importaciones. Esto tiene N cantidad de connotaciones. No pensemos en la vieja política retrógrada de sustitución de importaciones, pero sí a través de un mayor desarrollo industrial podemos producir en México algunas cosas que hoy estamos importando. De igual forma, un gran centro de inteligencia de negocios que podamos tener a nivel nacional. Hicimos una encuesta para preguntarle a los empresarios qué es lo que más les interesa, y lo que quieren saber es las oportunidades de mercado nacionales, las oportunidades de mercado internacionales, los costos de los insumos, y bueno, pues este es un tema que pues, necesitamos explotar porque los esfuerzos que se han dado han sido aislados. De igual forma, un punto fundamental y nos afecta mucho a los industriales es pues, el combate a la ilegalidad, tanto la ilegalidad interna como la internacional. En lo interno, pues todas estas empresas que compran facturas, que no tienen a su gente asegurada y que son una fuente de competencia desleal y son un cáncer para la economía. Y desde luego el tema de las importaciones en condiciones de contrabando, su evaluación, que inundan el país y que también pues, dañan el empleo nacional. Otro tema pues, son los procedimientos de remedio comercial. No sé si alguno de ustedes alguna vez ha estado involucrado en querer hacer o a querer armar un caso antidumping, cuando hay claras violaciones de este tema, pues es muy complicado y necesitamos que haya cambios en este sentido para que se puedan armar los casos cuando hay prácticas abusivas. Desde luego, la revisión de los tratados de libre comercio. Hoy por hoy se habla de un TLC con Corea, que tenemos serias dudas respecto al impacto que va a tener y los beneficios que podría generar para el país. El tema de las compras públicas, que hemos visto que pues, ahora son básicamente asignaciones directas, y eso también nos preocupa, y los encadenamientos productivos para generar mayores valores agregados. Entonces, esos son algunos de los temas que traemos en la agenda de CONCAMIN, y reitero, pues, el tema fundamental es la productividad. Si no hay productividad, pues difícilmente vamos a poder mejorar las condiciones de mucha gente y vamos a seguir siendo un país muy inequitativo. Muchas gracias. La mecánica hace en este caso el hecho de que también los expositores puedan hacerse preguntas entre ellos, y es muy importante en este caso empezar a intercambiar puntos de vista. Así que Ángel, te pedía si tienes alguna pregunta que hacer. Más que una pregunta, insistir en el tema de la productividad. Miren, de repente usamos unas palabras, los economistas, que no son muy comprensibles para el público, pero pues la productividad es simple y sencillamente cuánto produce un obrero, un trabajador promedio. Estamos hablando de grandes promedios en una hora, un día, una semana, comparado pues, con lo que producen los demás. Y como decía Alejandro, ¿cómo puede uno mejorar el nivel de vida de nuestros trabajadores? ¿No?
solamente a través del aumento de la productividad. ¿Por qué? Porque en la medida en que produzcan más valor, pueden entonces pedir legítimamente a su empleador, decir, mira, yo produzco tanto y por lo tanto pues quisiera participar en la ganancia. Pero les quiero decir de qué tamaño es el problema. La productividad de hoy es como una cuarta parte de la de Estados Unidos y como una tercera parte de la de los 18, no Estados Unidos más, los 18 mejores países, ¿sí? Los 18 países que van a la cabeza de la OCDE, pues resulta que la productividad de México es de una tercera parte del promedio de esos 18. Es decir, estamos realmente muy atrasados y el tema de educación, el tema de entrenamiento, el tema de capital, ¿no? El tema de inversiones, está todo implicado en términos de la productividad. Y luego dijo Alejandro un tema de la transparencia. Sí. Los contratos tienen que ser asignados por concurso, transparente, abierto. Tiene que ser la excepción el hecho de que se den contratos directamente sin concurso. Pero además concursos sancionados no solo por la autoridad, sino también abiertos al escrutinio de la opinión pública para que tengan legitimidad y para que se pueda decir, miren, esto se hizo al mejor postor, pero además a un postor serio, no solo al que se tira al suelo en cuanto a que ofrece el precio más bajo y después no puede cumplir o después le va subiendo a las compensaciones. Pero yo quería simplemente decir esos dos. Hay el tema de la seguridad que tiene que ver mucho con todos estos elementos. Hay un tema que yo llamo del gobierno chiquito, del problema de que si captamos la tercera parte de lo que captan países como Francia, Dinamarca, que nos ponen de ejemplo con frecuencia, o captamos la mitad de lo que el promedio de los países de la OCDE captan por la vía de los impuestos, pues entonces, ¿qué podemos hacer desde el punto de vista de cuánta agua, cuánta educación, cuánta salud podemos entregar? Poca, porque si queremos aumentar de un lado, pues tenemos que descobijar, ¿no?, al otro lado. Y entonces yo simplemente quisiera no solo agregar, sino apoyar, ¿no?, estas preocupaciones que acaba de decir Alejandro, porque dijo Paul Krugman, el premio Nobel, dijo, no, la productividad no es todo. Entonces, pues, como que me dice, pero en largo plazo es casi todo. Gracias. Yo quisiera hacerle una pregunta a Ángel y después a Alejandro, a los jóvenes, a la mesa. Y hay una preocupación muy importante, sobre todo a los jóvenes y a las nuevas generaciones. Putin acaba de declarar regiones que está invadiendo en Ucrania, como Donbass, ¿no?, y las acaba de declarar territorio ruso. Esto acaba de suceder no hace mucho, ¿no? Estamos hablando como de 24, 48 horas.
Y si antes, hace como 3 días antes, declaró Putin que si se metían con su territorio, pues se las iban a ver. El hecho que declare territorio ruso tiene que ver con la declaración anterior. Bajo ese escenario, Ángel, ¿qué podría suceder? ¿No? Desde tu punto de vista. Alejandro, partiendo de este escenario también, y sabiendo la situación económica del país y lo que estamos viendo, me gustó mucho un tema que estabas comentando sobre oportunidades. Bajo este escenario, ¿qué oportunidades tú le ves, particularmente en general a América Latina y particularmente a México, que podrían los industriales y los empresarios aprovechar? Esa sería la pregunta. Gracias. Efectivamente, creo que fue hoy en que el presidente Putin firmó un acta en donde anexaba, pues reconocía el referéndum que se llevó a cabo los último fin de semana en Donetsk, Luhansk, Gerson y Zaporizhia, en 4 regiones del Donbass, como decía Juan Carlos. ¿Y qué se pretende? Bueno, pues ya fue denunciado ampliamente por el secretario de Estado de Estados Unidos, por el ministro de Exteriores de Francia y de Inglaterra y de Alemania y de todas partes. En el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se denunció esta maniobra de decir, muy bien, yo controlo el proceso, yo controlo la elección, yo controlo quién vota inclusive, y por lo tanto aseguro el resultado. El resultado es que en el referéndum realizado entre la población, lo que quieren es ser parte de Rusia. Entonces, ese es el primer paso. El segundo paso es yo reconozco y después formalmente anexo. ¿Y eso qué resulta? Bueno, pues la guerra hoy se está llevando a cabo en el este de Ucrania, precisamente en estas provincias, en estas ciudades, en estas provincias. Entonces, pero hoy ya son legalmente, según esta expresión formal de hoy, ya son territorio ruso. Y antes, así, una semana o 10 días, Putin dijo, pues si nos sentimos agredidos o la integridad física de Rusia se siente agredida, pues entonces lo que pasaría es que nosotros tendríamos derecho a defendernos con cualquier instrumento a nuestra disposición. Bueno, todo el mundo se alarmó, ¿verdad? Lo tomaron como una amenaza de usar armas nucleares, etc. Pero la verdad es que eso es precisamente el propósito. Decir, esto ya es Rusia y por lo tanto cualquiera que atente en contra de la unidad del territorio ruso está atentando y puede detonar, por lo tanto, cualquier instrumento de defensa que tengamos a nuestra disposición, sobre todo en un momento en que la guerra parece ir pues, complicándose para los rusos. Ahora, en el fondo lo que preguntaba Juan Carlos es
si es que esto aumenta la posibilidad de un incidente nuclear. Yo creo que el hecho de que él haya recurrido a la movilización de 300,000 nuevos soldados sugiere que no es su primera opción irse por la vía nuclear. Y por otro lado, si uno lo piensa, dice, bueno, ¿qué hace el Occidente cuando hay un país, Rusia, que pues, viola de manera flagrante el derecho internacional, invade a otro país y ocasiona miles y miles de muertes y problemas de la población civil, etcétera? ¿Hasta cuándo deja uno que, en virtud de que es un país nuclear, pues cuándo le ponen un alto? ¿Dónde le dice uno, sabes qué? Ya no. Bueno, sabemos de hace algunos días que los Estados Unidos y los aliados le habrían pasado el mensaje a sus contrapartes rusas en el sentido de que no se les vaya a ocurrir porque pues, sería una tragedia espantosa para el mundo entero, para la humanidad entera, pero sobre todo para Rusia. Ahora, yo les invito a que lean un libro que se llama 2034 de un almirante Stavridis, y ahí relata un intercambio nuclear entre China y Estados Unidos que se llevó a cabo en virtud de una serie de errores de cálculo por parte de los dos y que llevaron a un intercambio nuclear, ¿no? Que perfectamente bien podría uno imaginarse. Y a lo terrible de los resultados, ya no les platico más del asunto, simplemente desde mi punto de vista, hoy la pregunta o la respuesta a la inquietud de Juan Carlos sería no estamos pensando, no estamos hablando de una inminencia del uso de armas nucleares y al mismo tiempo sí de la necesidad de marcarle un límite clarísimo a un país que violó todas las reglas, todas, y que decidió invadir a otro país europeo, como digo, después de casi 80 años de paz en Europa. Bueno, respecto a pues, toda esta coyuntura internacional, desde luego que ha habido un crecimiento en las oportunidades de negocios aquí en México. Eso lo estamos viendo porque, pues además de lo que ya se mencionó del conflicto europeo, pues continúa la pugna entre Estados Unidos y China. De hecho, pues la tensión ha venido en aumento. Desde que Donald Trump estableció estos aranceles punitivos en contra de China, vimos que ciertos procesos empezaron a salirse de China, o unos se fueron a Vietnam, otros se fueron más al sur de Asia, pero otros voltearon a ver a México. Y ahora con este tema de una posible invasión de China a Taiwán, que también aquí el doctor nos podrá comentar del tema de China, que me parece que es de lo más interesante, pues sí se ha acelerado este proceso donde hay empresas que están buscando quién pues, les produzca en México. Yo soy del sector calzado y sí hemos visto una cantidad enorme de compradores que están yendo a Guanajuato a buscar quién les haga los zapatos porque ya no quieren estar en China, Vietnam está lleno. Pero aquí el tema es que no lo estamos capitalizando al 100%. Hay un clima adverso en contra de la inversión productiva, está todo el tema energético, que pues ya sabemos lo que está sucediendo con este debate, que la Comisión Federal de Electricidad, y pues se logró frenar este cambio que se quería hacer en la Constitución, pero al final de cuentas pues es un clima que no es el más favorable para la inversión.
Entonces, ahí están las oportunidades, están llegando las empresas, y hay quien dice, bueno, pese al gobierno, están llegando empresas aquí a México. Vimos pues, niveles récord de inversión extranjera directa, que bueno, también tiene que ver con la fusión esta de Televisa con Univisión, pero al final de cuentas están volteando a ver a México. Creo que la oportunidad va a continuar. Ojalá que pues, con este anuncio de política industrial que pues, se hizo hace poco, pues hubiese un cambio en la actitud del gobierno federal hacia con el sector productivo, porque México tiene pues, este gran potencial para crecer. Obviamente hay algunos aspectos, y no me quiero desviar, que también hay que resolver. Hay una enorme escasez de mano de obra bárbara, seguramente aquí en Jalisco lo están padeciendo, no hay gente. ¿Por qué? Pues porque están en la informalidad. Pero por alguna mágica razón no quieren regresar a la formalidad. Creemos que es porque están sobreendeudados y pues, prefieren estar escondidos ahí en la informalidad. Pero bueno, ya para no echar más rollo, desde luego están las estrategias de nearshoring que están viniéndose a México. Parece que hay algunos proyectos interesantes como el corredor transísmico. Vamos a ver si esto madura y se concreta en una franja interesante de actividad industrial en el sur del país, pero pues hay que aprovechar esta situación. Y no sé, doctor, si quisiera comentar de lo que le decía de China, cómo ve la situación. Déjame comentar lo que decía Alejandro, esto último que decía Alejandro. Es una oportunidad esto del nearshoring o el friendshoring o no sé qué más. Parece que fue hecha como a la medida para México. O sea, ¿no? Estamos hablando de la economía más grande del mundo y nosotros somos los vecinos. Y ya tenemos acceso a la economía y tenemos acceso sin impuestos y ¿no? sin aranceles. Ya formamos parte. Ya tenemos además no los 25 años del TLC, sino tenemos como 40 años o 50 años de estar intentando procesos de integración. Claro, en algún momento hubo lo de la sustitución de importaciones, que fue casi la negación de esto, pero hay hoy una sustitución, como dices tú, inteligente, ¿no? de importaciones. Pero la inversión extranjera hay que atraerla, hay que seducirla, hay que enamorarla, ¿no? Es decir, no hay que espantar a la clientela. Y entonces uno podría, porque están llegando corrientes de inversión, porque además está sucediendo que los empresarios pues, se dan cuenta de que estamos aquí, de que estamos al lado y de que y entonces pues, se vienen aquí y se salen de China. Y eso está pasando, digamos, en alguna medida. El chiste es que hay que aprovechar esta ventana que es una sola vez. Es decir, se va a resolver el tema de las tensiones entre China y Estados Unidos, pues de una forma o de otra, pero se va a resolver. Cada empresa lo resuelve una sola vez. Si se pone o en Vietnam o se pone en México. O se pone en Guatemala o se pone en México. O se pone en Camboya o se pone en México. O se pone en Tailandia o se pone en México. Y el chiste es, pues, ¿cómo le hacemos para que se ponga en México? Otra vez para atraerlos, para seducirlos, para enamorarlos, ¿no? Y hay toda una serie de condiciones que son necesarias, y Alejandro planteó con mucha claridad, pero simplemente yo les diría, aquí tenemos una oportunidad dorada, enorme, como mandada a ser para México. Y pues el chiste es que las oportunidades perdidas pertenecen al pasivo del balance. Entonces hay que aprovechar eso. En cuanto,
el tema de China. Yo creo que seguirán estas tensiones. Inclusive en este momento están planteándose no solo con China y Estados Unidos, sino con China respecto de Rusia, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que preveo pues es que otra vez la ventana está abierta, pero pues mientras dura abierta, como no sabemos exactamente cuánto tiempo y como no depende de nosotros, cuándo se va a cerrar la ventana, porque pues va a depender de cosas de Estados Unidos y de China, etcétera, y de que ellos se pongan de acuerdo. Pero mientras nosotros aprovechar como sugiere Alejandro. Déjenme nada más comentar un tema aquí importante. Nosotros no solamente tenemos esa gran oportunidad de poder tener la atracción natural, no voy a decir promoción, sino la atracción natural del país, de sus empresas y su territorio para sacar de Estados Unidos. Sino además hay otro factor importante que los inversionistas vemos en todos los lugares. Se llama el bono demográfico. Veamos lo que está sucediendo, por ejemplo, en Europa. En Europa, la verdad es que la población no está creciendo. Y hay el promedio que tiene, el promedio de la población que tiene Europa es muy diferente al promedio que tenemos en México. Más o menos se calcula que el bono demográfico de México está integrado a cerca de 30 millones de jóvenes que están listos para integrarse a la planta productiva. Y nosotros hemos dicho siempre como empresarios y economistas que no hay mejor manera de poder combatir la informalidad que con la formalidad. Y eso significa dejar entrar las inversiones, verdaderamente contratar con bien una muy buena remuneración a los que trabajan en esas empresas, y vamos a ver que efectivamente la informalidad va a disminuir terriblemente. Porque hay un factor muy importante que debemos de considerar. Desafortunadamente, eso nos está perjudicando, el sector salud. La informalidad sí ve muy importante el hecho de lo que significa tener la protección de salud. Y desafortunadamente, con los niveles de salario y el sistema de salud que tenemos actualmente, no te garantiza ni atrae a la informalidad para trabajar formalmente. Entonces, ese es un tema que tenemos que cuidar en la política industrial, para poder plantear muy claramente en política industrial, no solamente recursos para que haya fomento y apoyo sano, sino además para que haya una buena regulación, facilidades y apoyos de financiamiento y recursos fiscales, pero además el hecho de que tengamos un buen sistema de salud para que nuestros trabajadores se sientan a gusto y sean atractivos, pero sobre todo los jóvenes como ustedes, que necesitan en este caso empezar a tener un historial formal para que el día de mañana no estén sufriendo lo que nuestras generaciones están sufriendo con el problema de pensiones en este momento. Hasta aquí lo dejaríamos. Muchísimas gracias. Agradezco a Alejandro, Ángel, un honor tenerlos aquí. Gracias por sus intervenciones. Vamos a pasar un break de 10 minutos para continuar con la siguiente conferencia.